Y está ya con nosotros Pancho Gamero, a quien damos la bienvenida en este set que hemos preparado en el Boulevard Hernán Ruiz. Pancho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos, por desplazarte a un lugar que no es nuestro lugar habitual, ¿verdad? Pero que conoces fantásticamente bien. Sí, es la vida misma, es Córdoba, me encanta estar aquí. Bueno, Pancho, pues nos alegramos mucho de volver a contar contigo, que bueno, pues con este inicio de nuestro Córdoba TV en tu barrio estamos buscando el momento y lo hemos encontrado. Queremos conocer un poquito mejor los orígenes de esta barriada situada en la zona occidental de Córdoba, uno de los primeros barrios de expansión de la ciudad en el siglo XIX. Pancho, aunque su nombre hace referencia a esas zonas verdes, tenemos que decir que las mismas, al menos las que conocemos actualmente, son un fenómeno tremendamente reciente, ¿no? Bueno, sí, el nombre es curioso por lo pronto, ¿no? Ciudad Jardín, menos mal que se hizo el parque de Juan Carlos I, pues, y este propio bulevar, el que estamos, pues se dio un poco de amplitud al barrio, ¿no? Sí, esto es una filosofía que surgió a finales del siglo XIX, primero del XX, de crear una ciudad más humana, y esas ideas pues llegaron también a, como siempre, llegan tarde de Europa a España y en concreto aquí a Córdoba, y bueno, se hizo un proyecto de ciudad que fue al fin y al cabo después acelerado, ¿no? Porque aquí vino mucha población de los pueblos del extrarradio y no dio tiempo a hacer un barrio más verde, ¿no? Más acogedor. Y concretamente, si nos referimos a esas zonas verdes, tenemos que decir que los jardines de Juan Carlos I eran inaugurados oficialmente el 10 de febrero del año 2000, ¿no? Que es ahora mismo el referente pues más cercano, ¿no?, que tenemos aquí en las inmediaciones. Sí, aquí a nuestra espalda. Era lo que era la veterinaria, la parte de atrás, el llano que había donde se hacían las catas de veterinaria, esas famosas de estudiantes, ¿no? Pues sí, se aprovechó ese espacio y se ajardinó. Y bueno, así es actualmente un pulmón, tiene un estilo, yo le veo una influencia catalana, también quien estuvo en el diseño, pues según tengo entendido también de origen catalán, balear, entonces le dejó su sello, y es lo que observamos en el diseño del propio parque, ¿no? Y una gran variedad vegetal, lo cual se agradece. Nos hallamos concretamente, Pancho, bueno, pues entre la Avenida América, la Avenida de Medina Zahara. Es en el año 2001 cuando pues se abre lo que hasta el momento había sido una calle que lindaba con la tapia del antiguo cuartel de artillería, cuyo campo de deportes se ocupa actualmente. La fisonomía de este tramo pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Y de manera muy reciente. Sí, bueno, nos estamos ciñendo ahora a finales del siglo XX, ¿no? El barrio, como si, más que el barrio, lo que es la zona a la afuera de lo que era el intramuro, pues la muralla de la ciudad, tendríamos que hablar de una zona que ya estaba habitada hace 1000 años, ¿no? Si volvemos a la referencia que tú me estás haciendo del siglo XX, sí, esto era una calle estrecha, donde estamos nosotros ahora mismo era parte de los pabellones militares. Igual que vemos estas naves grandes aquí en los cuarteles, pues longitudinalmente en dirección a la estación de Renfe estaba ocupado por los pabellones militares, por tanto la calle era mucho más estrecha que el bulevar. Se derribó y lo que es el lienzo del cuartel se desplazó para el fondo y se hizo esta ampliación, de la cual ahora disfrutamos. Se le dio un desahogo a lo que es el vial tanto peatonal como de vehículos dirección hacia el plan Renfe, ¿no? Fue un desahogo del barrio. Pues nos vamos, si te parece, Pancho. Hace un momento estábamos hablando de ese proyecto de reforma integral. Empezamos la semana entrevistando a Paco Montemayor, que en calidad de presidente del Consejo de Distrito Poniente Sur y también como presidente de la Asociación Vecinal Los Califas de Poniente, nos hablaba también de ese proyecto que tantas ganas tienen los vecinos de que llegue a la barriada, y que incluso pues el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, decía que sería en el futuro un modelo a implantar y a extender por el resto de las áreas de Córdoba, pero esto estaría, digamos, en la más rabiosa actualidad, y ahora pues nos queremos situar precisamente en los orígenes de la zona, en esas cartografías que nos has traído. Con ellas en la mano nos hacemos una idea de cómo se ha ido modificando no ya el trazado que algún día tuvo, sino también, y por ende por extensión, la vida, la cotidianidad de las personas que lo habitaban.
Sí, bueno, en los años 20 ya Castejón pues hizo un estudio de lo que eran los arrabales pues de la ocupación musulmana, que podríamos hablar ya del siglo VIII después de Cristo. O sea, si Córdoba se tomó el 711, a partir de ese momento pues se empezó a ocupar esta zona, ¿no? Y surgieron los primeros barrios. Ya previamente había ocupación visigoda y, como no, romana, ¿no? Era lo que se llamaba los vicis, que eran como zonas rurales, pues, pequeños asentamientos rurales que tenían alrededor sus explotaciones. Pues eso nos lo encontramos con los romanos cuando estuvieron aquí en su tiempo, hace 2000 años. Cuando llegaron los musulmanes, como digo, en el siglo VIII, pues ya alrededor de estos vicis, estos pequeños núcleos rurales, pues empezó a crearse los arrabales, auténticos arrabales, y por esta zona, pues al oeste, al poniente de lo que es la muralla de la ciudad, pues surgieron unos 7 arrabales, ¿no? Exactamente donde estamos nosotros ahora, pues es difícil de situar, pero bueno, creo que era el arrabal de los pergamineros, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí surgió un arrabal bastante grande que estaba intercalado con los cementerios, que era lo que separaba a uno y otro, ¿no? Entonces hubo un gran desarrollo de esta zona urbana, a partir del siglo VIII, que fue aumentando el siglo IX hasta el esplendor en el siglo X, ¿no? Nos has traído, como decíamos, Pancho, una serie de cartografías, de grabados de imágenes que nos pueden ayudar, ¿verdad? En este camino, por lo menos a orientarnos un poquito, como decíamos, a pesar de ya la distancia temporal y de lo que ha crecido la ciudad, ¿no? He traído una primera panorámica que está hecha desde la ermita, donde se ve al fondo la ciudad, y en su lado derecho, lo que es la zona de poniente de Córdoba, ya extramuro, pues se ve que simplemente eran las lomas de las terrazas fluviales de Córdoba. Tenemos detrás de la ciudad lo que es el Valle del Guadalquivir, el propio río, y el río a lo largo de los milenios, miles de años, millones de años, 40, 50 millones de años, pues ha ido creando estas distintas terrazas, primera, segunda, tercera, cuarta terraza fluvial, que es donde se ha ido asentando la población humana. Nosotros ahora mismo pues estaríamos prácticamente sobre la tercera terraza fluvial, y esta panorámica pues ve lo que era antes, era simplemente pues un terreno de cultivo, ¿no? De explotación agraria. Y así es la imagen que trae. Otras imágenes que he traído posterior, claro, es muy difícil conseguir imágenes, al principio son grabados, ¿de acuerdo? Uno es, creo que lo he traído del siglo XVI, por lo mismo se aprecia la lejanía, pues he cogido una porción de imagen y se aprecia lejanía por lo mismo, que era en el siglo XVI, pues eran zonas de cultivo, algún que otro cortijo, ya denominación moderna, ¿no? Pues que había, y ya tendríamos que remontarnos pues más bien para el siglo XIX, cuando se hacen estas avenidas como la que estamos ahora ya eran caminos que existían previamente, ¿no? Pero que se empieza a urbanizar y hacer edificios, naves y edificios públicos como este que vemos de los cuarteles, que es el primero del siglo XX. La propia que vemos a nuestra derecha, la propia veterinaria, que ya también es de los años 20 del siglo pasado. Se empieza a urbanizar todo este entramado, y es donde surge, digamos, lo que ya es lo urbano, que conocemos como barrio, nace por esta zona donde ahora mismo estamos, por la zona de Cercadilla, próxima a Renfe, ¿no? En segundo lugar, bueno, volvemos, recurrimos constantemente al grabado de Vingaerde, ¿verdad?, del año 1567, ¿no? Sí. Sigue siendo pues un lugar común, y nunca mejor dicho, ¿no?, en este camino. Que son de las pocas imágenes que nos permite hacer una idea de lo que era tanto la Córdoba intramuro como lo exterior. Es difícil conseguir imágenes, pero bueno, también un poco por los textos antiguos que disponemos en sus traducciones, cuando son árabes o el del castellano antiguo, pues vemos que el tipo de vida que había, cómo conseguía los alimentos, qué tipo de población. Esta población que había en estos barrios pues era ya en la ocupación musulmana, eran mozárabes, eran cristianos que vivían ya en territorio árabe, y fue una población que poquito a poco pues fue desapareciendo, se fue arabizando. El romance, que era su lengua nativa, que venía del latín, pues también fue desapareciendo. Entonces el vecino de aquí, digamos, llamémosle de Ciudad Jardín antiguo, del siglo VIII, IX y X, se fue arabizando, hablando el árabe y cogiendo sus costumbres, hasta que llegó un momento hasta lo expulsaron, ¿no? Es lo que nos encontramos en aquella época, ¿no? En tiempos ya más recientes, pues volvemos también a una necesidad de la propia ciudad
y más bien de la provincia, de que se venga la gente del campo, de otros territorios, venga aquí a la propia ciudad de Córdoba, que no puede con toda la ciudad en sí, no tiene infraestructura suficiente, y se crean nuevos barrios, se amplía, y por eso el desarrollismo tan rápido que tuvo este barrio y cómo está dimensionado, las calles estrechas, pocas zonas verdes, porque tiene que hacer frente a una población que en pocos meses, en pocos años necesita vivir aquí en Córdoba. Y es por eso la estructura que nos encontramos un barrio en cierto sentido apretado. Pensemos que aquí puede haber unos 19.000 habitantes, ¿no? Sí. No ha sido hasta que ha habido esta obra que tú has dicho del ajardinamiento o este propio bulevar la que se le ha dado salida a espaciar un poco el barrio, ¿no? Tenemos también aquí con nosotros, vamos avanzando, ¿verdad?, hasta el año 1884. Sí. Y vamos viendo cómo progresivamente, ¿no?, se va acercando la configuración urbanística, bueno, pues hasta la ciudad que conocemos ahora, aunque todavía tenía muchísimos pasos que dar, ¿no? Sí, bueno, está previamente el plano de los franceses de 1811 y una copia que hay del año 55 que hizo el Ayuntamiento por Presidencia de la Administración de Madrid, pero este plano de 1884, que es el de Casañal, pues yo creo que lo pone más nítido lo que era, prácticamente es que no había barrio, estaba ya, por llamarlo de alguna manera, como siempre digo, el plan Renfe inicial en 1859, que se ve al norte ahí en el plano, la vía, sí. Después había la huerta de Cardoña, de la Victoria, que todavía le ha dado nombre a los jardines de la Victoria, tenemos también más abajo lo que sería ya de Vista Alegre, y pocos más. Era una huerta pues cerealista principalmente, también en algunos sitios pues pastaba el ganado, y que posteriormente fue ocupado también temporalmente por lo que era la fiesta, la Feria de la Salud, y lo que servía como espacio para desarrollar los caminos que nos acercaban o nos sacaban de Córdoba, como eran los caminos ya, habría que remontarse a tiempos romanos, pues que nos llevaban a poblaciones de Almodóvar, o nos seguían toda la linde, todo lo que es la ribera, también por el vado de Casillas, que nos llevaba por ahí a antiguas poblaciones que en su día romana, después musulmana y ya de tiempo moderno, ¿no? Ese era, digámosle que era una zona cerealista de muy baja densidad de población, y donde servía como un cruce de caminos para, según el momento, como digo, por ejemplo, en época musulmana, pues nos llevara desde el Alcázar a la misma Medina Zahara, ¿no? Ese es el poco desarrollo urbano. Tenemos un poquito por el norte, como se aprecia ahí en la imagen, los cuarteles de la Victoria del siglo XX, que eran siempre los cuarteles, pues por necesidad de espacio, pues se ponían en el perímetro exterior de la ciudad. Igual que tenemos lo de Lepanto, que están por el Mar Rubial, pues aquí se cogieron espacios también por fuera, ya cuando yo estaba en los Jardines de la Victoria, pues a espaldas de los Jardines de Victoria. Se aprecia también que el propio Arroyo del Moro fue por necesidades militares y de estrategia, también fue desplazado de por donde ir a su traza normal por la Victoria, se pasó a espaldas de los cuarteles y se adentró por lo que es Gran Vía Parque. Todo eso se puede ir apreciando en esta cartografía de finales del siglo XIX y del XX. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito mejor lo que era la barriada de Ciudad Jardín, y todavía estamos hablando de hace un siglo, y lo que es ahora, bueno, hay que decir que gracias a aquellos aviones estadounidenses equipados con cámaras de fotos entre los años 56 y 57, pues ellos recogieron también imágenes de este área, de este barrio, y hoy disponemos de la primera ortofotografía completa de la ciudad, justo antes de la expansión industrial y urbana de los años 60. Bueno, pues nos preparábamos, ¿no?, para la última gran etapa de cambio, una de las últimas, concretamente de Ciudad Jardín. Bueno, está el vuelo americano del 56, pero hay también otro vuelo, creo que también americano, del 46, creo. ¿Sí? Creo que tenemos unas primeras imágenes también, ortofotos del 46, pero las que ahora se pueden ver por internet, la Junta de Andalucía, que puede coger ahí uno el enlace para Google, es principalmente ahora los que nos manejamos del año 56. Ahí ya se ve un desarrollo del barrio urbano, se ve más lo que es desde la zona de Costa Sol para la zona septentrional, zona norte, al punto donde estamos ahora, es donde tiene un principal desarrollo urbanístico, de crecimiento. Sería a partir de esos años, como digo, de lo que eran los años de inmigración para Europa y para las zonas interiores o capitales principales de provincia en España, o las zonas costeras,
aumentó su densidad de población y hubo la necesidad de, ya en Ciudad Jardín, si había tenido este primer desarrollo primero del siglo XX, finales del XIX, hasta la zona de Costa Sol, después se vio la necesidad en los años 60 y 70 de desarrollo de Costa Sol a lo que es la avenida del aeropuerto. Y que es lo que ya completaba el ciclo integral del barrio, menos algunos huecos, algunas zonas que quedaron todavía por ocupar, pero que ya está completamente urbanizado, ¿no? Y es que, bueno, si echamos la vista atrás, seguramente, bueno, los más jóvenes ya se puedan preguntar cómo era, por ejemplo, bueno, pues puntos tan centrales, tan sumamente visitados y transitados como la plaza de Costa Sol, antes de que se erigieran todas esas edificaciones que la rodean, ¿no? Sí, bueno, se veía una plaza muy desnuda, claro. Parece más de pueblo. Si nos fijamos ahora, todo el perímetro de la plaza pues son torres, son bloques de 7 u 8 plazas que dan bastante sombra. Antes eran casitas de 2 plantas, todavía se ve alguna en uno de los bares que todavía sobreviven ahí, negocios de toda la vida del barrio, pero lo demás lo ha comido el espacio torres enormes y creo que la casa que está ahí de esquina con alcalde San Noguer, ¿no? También está a punto de caer y seguramente harán otra torre de 7 u 8 plantas que para mí que horroriza. Yo creo que la política en un barrio debiera ser al revés, que fuera ya para abajo en vez de ganar en altura, ¿no? Para que hubiera menos población y fuera una vida pues con menos ruido, menos saturación y menos contaminación. Pero bueno, esa es la lógica de nuestros tiempos. Como decía, la plaza de Costa Sol todavía sobrevive milagrosamente el abeto. Esa foto me parece que es de los años 50, no de los 56, o sea que la verdad que el árbol está aguantando bastante a pesar de las amenazas de muerte que ha tenido en su día y algunos hemos defendido, pero sobrevive a proyectos urbanísticos y espero que esté muchos años más el árbol dándonos ese verdor y ese frescor, ¿no? Ahí. Bueno, Pancho, y te pregunto precisamente por este asunto que hemos tratado en otras ocasiones en nuestro plató habitual, en esa sección en verde dedicada al medio ambiente, la cuestión del arbolado aquí en la barriada de Ciudad Jardín. ¿Cómo la encontramos? Y también por extensión hablamos un poquito de las zonas verdes. Vaya tema me toca. Ese es un tema siempre por hacer. Mira, aquí el problema básico es mucho alcorque vacío. Mucha monotonía de árboles de naranjo. Yo entiendo que como el proyecto este se hizo para que habitaran personas en sentido de que ocuparan el espacio, más que estuvieran confortables en las calles, los acerados son estrechos y por tanto el marco de plantación un árbol pues tiene que ser, no puede ser de gran porte. Eso se lo puede permitir este bulevar con estos almezos que vemos aquí, que dan frondosas copas y sus buenas sombras, pero claro, en las calles lineales tan estrechas que tenemos aquí, pues lo que se presta son naranjitos, algún pruno, ¿sabes? Árboles de poco porte, pero claro, también aparte de esa falta de variedad y que no puede regalar bastante sombra, también el estado fitosanitario deja mucho que desear, ¿sabes? Después yo aprovecharía algunos espacios que yo creo que no se han estudiado en toda su profundidad, que se podría todavía repoblar con más árboles y algunos con más porte, ¿no? Donde está el colegio, en la calle Previsión, yo creo que ahí algún árbol de porte se podría aprovechar. En la zona, en los jardines de Juan Carlos I, pues yo he visto que bastantes árboles, más de lo que yo deseara, pues se han secado por falta de mantenimiento o por falta de una buena poda. Sí se puede decir que en esos jardines se aprovecha un agua que es de venero, que es lo que yo siempre defiendo, y por ahí va una conducción antigua de agua y sí se está aprovechando ese agua que no es de abastecimiento, que no está clorada, por lo menos se está reciclando o se le está dando un uso y los jardines se están aprovechando, ¿no? Yo creo que es una asignatura pendiente. Está la barriada de San Rafael, por ejemplo, que han hecho un plano con toda la cartografía, con todos los árboles, y ha quedado precioso el plano, lo ha sufragado la propia asociación de vecinos. Pues yo echaría en falta pues lo mismo que aquí la asociación de vecinos, ya no el ayuntamiento, yo que lo tome la iniciativa a los vecinos, pues haga un plano con todo el arbolado, diga los nombres de cada árbol, más o menos el estado fitosanitario que tiene, y así se puede hacer un estudio en el tiempo de las necesidades presentes y futuras para el barrio a nivel de arbolado. Bueno, pues colegio de tus palabras que seguiremos hablando de este asunto, Pancho. Bueno, pues aquí está, aquí me tenéis. Pues muchísimas gracias, Pancho, por visitarnos y bueno, te esperamos en breve. Retomamos nuestra dinámica, nuestra rutina, y no queremos despedirnos de ti sin darte la enhorabuena por ese nuevo paseo en la 4ª edición de los Paseos de Jaén, que ponía en esta ocasión pues el broche de oro a esta actividad que recordemos tal como nos la
la presentaba Javier Buró, en nombre de los organizadores, pues sigue captando muchísimos seguidores, muchos adeptos, y que tiene en Córdoba a una de las ciudades referente, y eso que estamos hablando de una iniciativa que, bueno, pues comenzaba a caminar en Toronto allá por 2007 y que se realiza simultáneamente en diferentes partes del mundo. Sí, yo creo que ha sido un éxito esta convocatoria y ha sido un placer ver a la gente tan interesada por los paseos. A mí me ha encantado, yo he disfrutado. Bueno, pues seguramente te volveremos a ver, ¿verdad? Sí, seguro, ofreciendo seguro. esas rutas guiadas gratuitas dentro de los paseos de Jane. Desde luego todo un privilegio contar con la presencia de Pancho Gamero en ellas y por supuesto aquí en nuestro set, en nuestro Córdoba TV en tu barrio. Pancho, nos vemos en breve. Prontito. Muchísimas gracias. A vosotros. Ahora.